el avicultor latinoamericano siempre está pensando en producción local, solamente en vender en tu mercado local, pero no ambicionan a querer llegar a comercializarse dentro de otros países. Porque se tiene la idea errada también de que cuando comercializas con otros países debe ser una empresa grande, sólida, con grandes recursos económicos para poder llegar hacia otros países. Y muchas veces no es así. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast. En este capítulo vamos a contar con la maravillosa presencia de la maestra en ciencias Milagros Garnique. Ella tiene una trayectoria increíble y la verdad un perfil súper interesante y nos va a platicar de temas que normalmente como que lo escuchamos en el sector agropecuario, pero tal vez no tanto en el sector avícola, ¿no? El capítulo de este episodio, de este podcast se va a llamar comercialización e internalización en el sector avícola. Entonces, Milagros, muchísimas gracias por aceptar la invitación y nos gustaría que empezaras platicando un poquito de cuál es tu trayectoria, cuáles son los pasos que has dado para poder llegar al día de hoy y poder platicar de este tema. Ay, muchas gracias a Big Podcast por la invitación para poder difundir un poco acerca de este tema de la internacionalización en empresas avícolas. Un poco de mi background personal: yo soy ingeniera zootecnista, hice una maestría en negocios internacionales y actualmente desde el año 2020 vengo especializándome en Big Data y Data Analytics. En- Dentro de mi experiencia, cuando egresé de la universidad, mis primeros trabajos fueron la interacción con la industria de alimentos cárnicos para mascotas, eh, haciendo compras de productos internacionales, y desde ahí ya interactué con todo lo que era el comercio internacional, de poder abastecernos de diferentes materias primas para poder tener la producción de un alimento balanceado. Posterior a eso, migré al mundo de la avicultura, trabajando para las principales empresas avícolas en Perú y comercializando también a nivel latinoamericano. Posterior a eso, trabajé también para Covandres, que es una empresa de línea genética, la más antigua casa genética que existe en el mundo. Y con ellos interactué por 5 años, en donde tuve la oportunidad de conocer mucho acerca del tema de intercompany y de los envíos, de también internacionalización de los productos avícolas para optimización de costos. Actualmente, hace 3 años, yo hago consultorías de manera independiente y he trabajado con las principales casas genéticas como son Hendrix, Coop, Aviagen, Hubar, actualmente también con Tetra, que es una línea genética húngara, a quien le estamos haciendo todo un proceso de expansión dentro del mercado latinoamericano. Muy, muy interesante y la verdad, muchas experiencias que tienes ahí bajo la manga, ¿no? De trabajar con tantas casas genéticas. Todo esto pinta bien para este podcast. Bueno, Milagros, quisiera yo iniciar este episodio con una pregunta que es un poquito larga, pero es ¿cómo empezamos con una estrategia de internacionalización sólida en un área tan técnica como es la avicultura? No es fácil poder salirte de tu área técnica porque, como tú dices, la avicultura es mucha ciencia de producción, y generalmente estamos abocados a mejorar todos nuestros procesos productivos dentro de producción, porque realmente el 80 o el 90% de nuestras acciones están enfocados en este rubro. Sin embargo, cuando presentamos diferentes desafíos del mercado, es que recién caemos en cuenta de que existen otras estrategias para poder aminorar los desafíos que se pueden presentar. Un ejemplo de ello, y que generalmente me ha sucedido con diferentes empresas en Perú, en Bolivia, en Ecuador, empresas brasileñas con las que también hemos trabajado, he visto que siempre se toma al proceso de internacionalización
como un proceso de salida dentro de un problema. Cuando tienes una gran cantidad de mermas, cuando tus mercados están con mucha demanda, pero con poca oferta dentro del mercado interno, es que recién se ponen a buscar las empresas cuál sería una mejor salida para estos productos. Y es ahí que recién tocamos las puertas de la internacionalización, a buscar partners en otros países que estén necesitando nuestro producto para poder enviar. Pero estos procesos son procesos largos, no son procesos que sean inmediatos como pueden pasar en los mercados locales, que al conseguir un cliente y teniendo alguna negociación óptima pueda cerrar un negocio de manera inmediata. Acá, aparte de la negociación, necesitas también tener reglamentación requerida para poder hacer estos envíos. Y haces muchas interacciones con los organismos sanitarios de aquellos países. Y no solamente de tu país, sino también del país que lo recibe. Entonces, tener todas estas formas previamente pactadas y reguladas te permiten poder llegar a resolver estos problemas de falta de demanda. Y obviamente, pues, mejorar ahí tus procesos de costos cuando tienes una sobreoferta dentro del mercado. Entonces sí, es un proceso largo, ¿no? Y eso yo creo que hay que dejarlo claro, pero también es un proceso, no sé, tú me podrás explicar más, también único, porque aunque sean normativas sanitarias, no necesariamente es exactamente la misma o los mismos detalles para cada país, ¿no? Entonces sí, la verdad requiere una asesoría de expertos, ¿no? Para poder aterrizar todos esos pequeños detalles. Exacto, haciendo un pequeño resumen de manera muy rápida acerca de un historial de cómo es el proceso de internacionalización. Primero, uno tiene que ver si como el país el cual tú estás requiriendo, queriendo llegar con tus productos, tienen ya realidades sanitarias establecidas, que quiere decir que tienes requisitos ya conversados entre ambas autoridades sanitarias que han permitido y que van a permitir el ingreso de productos avícolas. Y una vez que estos requisitos ya están establecidos, recién se puede pasar al segundo paso, que es habilitar tus establecimientos pecuarios. Cuando tienes tus establecimientos pecuarios habilitados, que viene a ser algo, un símil, obtener tu pasaporte, tu visa para poder viajar a este país, cuando ya tienes ese documento, recién en ese momento puedes empezar el proceso de envío de productos. Entonces son como tres pilares fundamentales que uno tiene que revisar previamente antes de hacer los envíos avícolas. Y muchas veces existe eh, grande demanda, por decir, en un país como puede ser de repente Perú, que necesite a poder abastecerse de huevos fértiles, pero como todavía no se ha hecho ese trabajo previo, de repente con el país de Chile o con el país de México, entonces México tiene la oportunidad de poder mandar gran cantidad de su producción hacia Perú, pero no se logra hacer porque no se han conversado previamente de las realidades sanitarias y no tienen los requisitos establecidos. Entonces, si tienes una oferta, tienes una demanda, pero al no tener los requisitos es una barrera para poder cumplir con este comercio internacional. Entonces, es necesario poder hacer estos trabajos. Y una recomendación que siempre, cuando interactúo con diferentes empresas, siempre les digo, es mejor hacer el trabajo antes de cuando todavía no nos tocan la puerta, a que cuando nos toque ya el problema y tener que enfrentarlo y tener que salir sobre marcha a poder querer solucionarlo, ¿no? Porque son reuniones y pactos que se dan entre organismos que ya tienen agendas establecidas y que no son tan rápidas de solucionar de un día para otro. Y agendas que a veces están también dependientes de muchos otros factores externos, ¿no? Al mismo convenio o trato que se esté, dialogando. Y en tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales errores que cometen las empresas avícolas cuando quieren incursionar en este tema de la exportación? Sí, yo creo que no trazarse una estrategia clara acerca de la internacionalización. Como te comentaba al inicio, lo vemos como un proceso de salida hacia un problema que estamos presentando en determinado momento, pero no lo vemos como un plan estratégico de crecimiento o de expansión de la empresa.
Y es usual pensar que el agricultor latinoamericano siempre está pensando en producción local, solamente en vender en tu mercado local, pero no ambicionan a querer llegar a comercializarse dentro de otros países. Porque se tiene la idea errada también de que cuando comercializas con otros países debe ser una empresa grande, sólida, con grandes recursos económicos para poder llegar hacia otros países. Y muchas veces no es así. Tampoco quiero decir con esto que se tenga que tener una informalidad, porque para tener un comercio internacional se necesita mucha formalidad en la empresa. Pero soy testigo y he participado de un clúster aquí en Perú, en donde pequeñas y medianas empresas participaron, se unieron y lograron como asociación hacer sinergias con otras asociaciones de otros países y lograron hacer intercambio de productos avícolas sin necesidad de que las empresas pequeñas o medianas tengan que tener grandes recursos económicos para poder llegar hacia otros países. Entonces creo que ese es un mito, el hecho de creer que necesito ser una empresa multinacional para recién comercializarme en otros países. Y otro mito que creo que se tiene también a nivel, o desafío a nivel de avicultura, es que se considera que solamente se pueden comercializar productos de procesos terminados, ¿no? Como pueden ser de repente hamburguesas, nuggets, filetes de pechuga, pero obviamos que también se puedan comercializar productos de genética, como son huevos fértiles, pollitos bebés, pavitos bebés. Yo he participado de envíos a diferentes países de casas como fueron Highline en Colombia, abasteciendo a las mismas casas matrices. Y entonces, creo que en toda la cadena productiva también se pueden conseguir diferentes sinergias de envíos internacionales, pero creo que a veces nos limitamos y solamente creemos que esto está solamente direccionado para el sector de productos terminados. Y ese es un mito. Y también yo tenía la pregunta, por ejemplo, de productos terminados y de que, bueno, de que hay otros niveles, pero también podemos considerar la exportación de algunos clústeres más específicos o productos con, acá decimos con valor agregado, algunos que para nichos de mercado has tenido experiencia trabajando con algunos de ellos. Yo estoy pensando ahorita. Perdón, es que mi área es el área de bienestar animal, entonces también trabajamos mucho con el tema del libre pastoreo, por ejemplo, o sea, eso es algo que también se platica en estos temas de exportación. ¿Sí? Eh, y ahora, en los últimos años, todo lo que es medio ambiente es una clave dentro del crecimiento de todos los negocios. Y dentro del comercio internacional no escapamos a poder ser conscientes con el medio ambiente, sobre todo en las cadenas de suministro, en la logística que se utiliza para poder hacer los envíos. Por ejemplo, en el caso de genética, como son huevos fértiles o pollitos de un día de nacido, los pollitos deben de llegar con 24 horas desde que tuvieron el día de postura. Y esto hace que tengamos que utilizar cadenas de abastecimiento muy rápidas, pero que también van acompañados con el bienestar animal, porque la idea no es transportar por transportar, sino transportar dentro de un confort del animal. Pueden ser también ovejas, caballos, vacunos, pero todo lo que se traslada se tiene que tener un bienestar animal. Y este bienestar animal también está ligado con el ecosistema, porque nosotros necesitamos hacer cadenas sostenibles, en donde no tengamos grandes sobrecostos dentro de estas cadenas, sino que tengamos optimizaciones también para mejorar el medio ambiente, no gastar tanta CO2 dentro de los traslados de las aves. eh, y en comercio de productos terminados es similar. Creo que hoy los mercados siempre están ávidos de poder conseguir productos que sean más amigables con el medio ambiente, utilizando menos plástico dentro de nuestros empaques, permitiéndonos tener eh, productos de proteína animal que hayan sido criados bajo los estándares de calidad que realmente van con las normas de medio ambiente supervisadas.
Creo que la informalidad acerca de este tema hace que muchas veces tengamos un costo más bajo, pero que a largo plazo nos juegan en contra porque logramos tener o romper una cadena de bioseguridad que nos traen diferentes desafíos sanitarios. Y eso hace que estos costos, pues en algún momento, si hoy los tengo más bajos, a largo plazo terminan siendo más costosos el poder solucionar estos desafíos que se presentan. Y bien atraes el tema de la sostenibilidad, ¿no? O sea, queremos que esto siga andando, ¿no? Pero tenemos que optimizar todos nuestros recursos desde la perspectiva de los animales, desde la perspectiva económica, también desde la perspectiva de los recursos humanos, ¿no? O sea, no, todo lo tenemos que tener en cuenta. Y que hago hincapié aquí que tú has dado un punto bien importante, que es el factor humano. Las empresas están organizadas por seres humanos y somos los seres humanos los que establecemos diferentes estrategias, diferentes planteamientos de nuevas formas de cómo poder trabajar o cómo llegar a nuevos mercados. Y nos podemos apoyar en tecnologías, en innovación, en cadenas de globalización, pero creo que es el ser humano el pilar más valioso que puede tener la empresa, y cultivarlo desde que en el momento que empieza a trabajar con nosotros, desde sus prácticas y hacer sus líneas de carrera, pero siempre cultivando en él estos temas de bioseguridad, temas de medio ambiente, de calidad de producción, hace y permiten tener profesionales cada vez más capacitados y también más comprometidos con las nuevas tendencias que teníamos que tener. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a experiencias que te hayan marcado, que digas, eso sí es una experiencia única, por ejemplo, en el sector de huevo incubable, ¿cuál fue una experiencia en liderar estos proyectos de exportación de productos de huevo incubable, por ejemplo? Hace poco, cuando tuve el desafío se presentó hace como 3 años influenza aviar en el mercado peruano, y fue un desafío porque, si bien es cierto, ya teníamos ciertas estadísticas de que se venía presentando del lado canadiense, del lado mexicano, y que venía cada vez acercándose más esta tormenta de la influenza aviar, no se tomó la previsión de saber cómo iba a impactar dentro del mercado peruano. Sin embargo, impactó de una manera muy contundente. Y el poder darle una solución a este desabastecimiento, porque las mortalidades fueron bastante altas y de manera radical, de un momento para otro tenías 40.000 o 60.000 aves dentro de tus galpones muertos, y aves que estaban en proceso de producción. El poder permitirte hacer un proceso tradicional te llevaba a tener que romper compromisos con, eh, con con retails o con canales de restaurantes con los cuales ya habías pactado poder tener abastecimientos, y generalmente son contratos anuales que tienen ciertas penalidades. Y ese fue un gran desafío porque creo que el hecho de interactuar con diferentes organismos, no solamente sanitarios, también gubernamentales, el negociar también con diferentes empresas de diferentes países para que puedan lograr llegar con sus abastecimientos en el corto plazo, trajo un gran desafío, pero se logró hacer, y creo que eso es una muestra de que el comercio internacional, cuando es llevado con profesionalismo, puede ser un aliado para resolver problemas contundentes dentro de las cadenas de abastecimiento. Y de eso me lleva a mi siguiente pregunta, porque estás hablando de este vínculo o estos contratos que existen, pero cuáles serían tus recomendaciones para lograr fidelizar a los clientes de manera internacional, ¿no? O sea, ¿cómo puedes asegurar que un contrato anual no tenga una repercusión severa si es que hay un fallo? Y te agradezco mucho la pregunta porque em, generalmente las empresas en avicultura, cuando deciden internacionalizarse, ha sido porque han presentado algún desafío de abastecimiento.
Entonces quieren salir a un mercado porque tienen una sobreproducción. Sin embargo, cuando tú planteas una estrategia de ingresar a un mercado determinado, porque has hecho un estudio, has visto que es un mercado propicio, que vas a llegar a este mercado con una estrategia de marketing, una estrategia de suministro, tanto en costos, ya tienes ya también el nicho de mercado al cual vas a llegar a este mercado. Y aún pase desafíos como abastecimientos o de repente romper un poco la cadena logística, que como lo que pasó cuando hubo el problema del COVID, que no se podían abastecer los mercados, no te hace salir de tu foco porque sabes y tienes muy claro hacia dónde estás yendo cuando quieres internacionalizarse. Si tú has buscado un mercado y consideras de que hoy, por ejemplo, tenemos una alta demanda de productos avícolas dentro del continente africano, pero si tú planteas una estrategia para poder llegar a este continente bajo un abastecimiento paulatino, eh, abasteciéndote y adecuándote a los requerimientos que necesitan, entonces lo más probable es que vas a quedarte en largo plazo. Pero cuando solamente es algo coyuntural que te ha llevado por este momento a querer abastecer, termina la ola de tu mercado interno y sueles retroceder dentro de esa estrategia. Entonces no son estrategias a largo plazo que te permiten consolidarte como una empresa globalizada, solamente es algo comunitario, ¿no? Y creo que la idea es esa, es plantear estrategias para poder permanecer en los mercados a largo plazo. Sí, o sea, todo se regresa a la planeación previa, ¿no? O sea, de no estar satisfaciendo una demanda emergente, sino pensar también en el largo plazo. Y respecto a eso, si un pequeño productor, un mediano productor como los que nos estabas contando, con los que has tenido el gusto de trabajar, nos estuviera escuchando y estuviera interesado en expandirse hacia mercados internacionales, ¿qué les recomendarías? Además de todo esto que hemos platicado de planeación, porque a mí me suena muy intimidante a veces el tener que ya hacer un contrato con no solo no, a nivel local, sino que ya tienes que ahora hablar con sector de sanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, de otro país, ¿cuál sería la recomendación que le pudieras dar tal vez a ese mediano, pequeño productor que nos está escuchando? Sí, es un recurrente lo que tú indicas, ¿no? Siempre que he conversado con las empresas para poder hacer la comercialización de sus productos, el primer gran temor que tienen es el interactuar con la documentación, tanto de importación como de exportación, porque al no tener la base para poder hacer estas comercializaciones suena como, como algo inalcanzable o que no lo voy a lograr, como que puede ser muy tedioso, muy técnico y en las recomendaciones que yo le daría a grandes, medianos y pequeñas empresas que quieran internacionalizarse, es si eres un productor mediano y pequeño, busques dentro de tu país organismos que estén enfocados en poder fomentar las exportaciones, como son asociaciones de productores, cámaras de comercio, em, puedes encontrar dentro de las embajadas agregados comerciales que también suelen fomentar mucho el envío de comercialización de productos para intercambios bilaterales. Y son estos organismos los que te van a permitir poder sumarte dentro de una oferta del mercado más amplia, porque ellos interactúan no solamente para un solo sector, como en este caso estamos hablando del sector avícola, sino también con el sector agropecuario, con el sector forestal, con el sector de repente de industria de productos terminados. Y eso hace que tengas una plataforma más amplia de negociaciones de productos y que todas estas herramientas que ellos consiguen de otros países también puedan beneficiarte a ti como pequeño y mediano productor. Muchas veces en el sector avícola solemos trabajar de manera independiente y nos mantenemos en el mercado de esa manera eh, a lo largo de los años, ¿no? Pero para poder entrar en un océano más grande, necesitas de trabajar en equipo. Si lo puedes hacer solo, pero creo que para eso sí ya necesitaría ser una empresa más consolidada, con mayores presupuestos, que de repente sí te permita ir con una estrategia unilateral, ¿no?
pero si eres mediano pequeño, eh, buscar estas asociaciones yo creo que van a ser de gran beneficio. Y yo quisiera agregar a estas recomendaciones, algo que estábamos hablando ahorita detrás de cámaras antes de empezar, que era la innovación, ¿no? El cómo el productor tiene que estar buscando innovar. Puede que a veces estemos ya muy casados con un sector, pero algo que me encanta del sector avícola es que se mueve rapidísimo, es un ambiente muy dinámico, también multifacético, porque platicamos con gente de diferentes áreas y experiencias, pero también es en un área en la que hay una creación de nuevos productos, tremenda, ¿no? Entonces, ahí estábamos platicando hace ratito de la innovación, ¿no? Todos los productos que se realizan en el sector avícola. Sí, conforme justo eh, como te comentaba, para mí, dentro de mis redes sociales trato siempre de hablar de la innovación. Creo que cuando una persona tiene un pensamiento y una cultura innovadora, te va a permitir interactuar dentro de la empresa en la que tú trabajes, siempre con esta visión de querer implementar globalización, tecnología, cambios estructurales, si quieres, financieros, mejoramiento de costos, porque siempre estás con la mente curiosa de querer buscar nuevas formas de mantener mejores procesos. Pero cuando a veces nos pegamos mucho al mundo tradicional y de procesos muy rígidos y estandarizados y no nos permitimos a nosotros mismos cuestionarnos nuestro trabajo y mirar cómo lo podemos mejorar, muchas veces solemos caer de continuar por largo tiempo haciendo siempre lo mismo sin algún cambio que nos pueda beneficiar, ¿no? Entonces, yo sí soy una pro de invitar a todas las empresas a primero implementar la cultura de la innovación, del por qué hacerle a sus trabajadores siempre las preguntas y permitirle que ellos también nos hagan las diferentes preguntas y por qué vamos a hacer esto y por qué se hace y encontrar las razones para seguir dentro de la conversación y esas conversaciones son que resultan estas nuevas estrategias y exploramos nuevas sinergias que se pueden dar para el bien de las empresas. Sí, sí, es parte también de la naturaleza humana, ¿no? Estar buscando y creando nuevas cosas. Entonces, yo creo que es algo que debemos de seguir fomentando y qué mejor que guiados de expertos como tú en este campo, en todo el tema de importación y exportación. Bueno, quisiera hacerte una última pregunta, que es, quién nominarías para que nos pudiera platicar más de algún otro tema que consideres importante para nuestros escuchas en el sector avícola? Mire, yo tuve la fortuna de interactuar con diferentes grandes seres humanos y grandes profesionales dentro del sector avícola. Creo que todos han dejado en mí una huella de educación, de eh, comportarte como ser humano. Y dentro de ellos podría destacar al doctor Jairo Arenacio. Él es un médico veterinario que lideró durante 20 años la empresa Covbantes, la llevó a internacionalizarse en el mercado latinoamericano y algo que puedo rescatar de él como profesional es la calidad de ser humano que es. Él no solamente trabajó a nivel empresarial, sino también trabajó a nivel de ser humano, liderando equipos que se hicieron profesionales altamente calificados. Y creo que todo eso se logra cuando él es un buen ser humano y logra que eso también se transmita dentro de su equipo. Entonces creo que una de sus bases para mí, ¿no? Fuera de su profesionalismo y de sus competencias profesionales tan altas que tiene como veterinario, creo que la interacción con sacando el líder que tiene cada profesional, eso es algo muy destacado en él. Muchas gracias por compartirnos este mensaje y sin duda vamos a contactarlo para invitarlo a un siguiente episodio. Por último, Milagro, no sé si quisieras compartir tus redes o formas de contacto para alguien que estuviera interesado en incursionar en estos temas. Sí, claro, bueno, todas mis redes me pueden encontrar como Milagro Bernique, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. eh, si tienen alguna duda, una consulta, me pueden escribir y
yo de poder resolvérselas, siempre voy a estar ahí, ávida de querer contestarles. Muchísimas gracias, Milagros. Fue un gusto poder platicar contigo y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias y buen día a todos. Gracias a ti.